¿Qué tal? Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Muchas gracias a todos los que participaron y los que estuvieron presentes en el Q&A. La verdad que fue un placer responder las preguntas de todos y crear esta nueva comunidad virtual que se va generando entre todos. Por alguna razón el video no tomó el audio en buena calidad, así que por suerte lo grabé, digamos, mientras estábamos teniendo la sesión, así que para aquellos que no lo hayan escuchado en su totalidad, pueden directamente escuchar esta versión en alta calidad. Bienvenidos a todos a este nuevo formato. Espero que salga realmente algo muy productivo. Es algo que quería hacer hace mucho tiempo, sobre todo porque siempre hay preguntas que quedan en Instagram, que quedan en YouTube, y me parece que hay que hacer un buen uso de la tecnología también, ¿por qué no? Y construir este espacio, esta comunidad virtual, si se quiere, en donde podamos interactuar, porque realmente hay muy buenas preguntas muchas veces en YouTube, en Instagram, algunas llego a responder, otras no, así que me pareció que este formato es el más directo, si se quiere, para poder tocar todas estas preguntas. Vamos a hablar un poco, digamos, de las preguntas que han dejado ustedes en este momento. También he hecho una recopilación de algunas de las preguntas en YouTube. Podemos empezar por esas que me habían quedado pendientes, y al mismo tiempo también si tienen preguntas acerca del libro y cuestiones generales que también estén interesados, esta plataforma es para esto. Más o menos estaremos entre 30 a 45 minutos, así que bueno, aprovechen y preparen sus preguntas. Así que bueno, yo me gustaría comenzar entonces por algunas preguntas que se han hecho en, en YouTube, que han quedado pendientes, y creo que les van a interesar a muchos porque son preguntas de cuestión general, así que me parece que les van a interesar a ustedes también. Podemos ir por ellas rápidamente. La primera pregunta de MDW es la cuenta. Preguntó: ¿qué antídotos ves ante la falta de sentido, no solo individual, sino primordialmente social? Bueno, un poco por mi perspectiva organicista, si se quiere, la falta de sentido individual deriva en una falta de sentido social. Entonces, si estamos experimentando crisis de sentido a nivel de las sociedades y a nivel cultural, a nivel macro, esto es porque justamente a nivel individual estamos experimentando lo mismo. Entonces creo que no podríamos resolver una falta de sentido social sin haber resuelto antes la falta de sentido a nivel individual. Y bueno, claramente resolver la crisis de sentido a nivel individual podría tener varias bases. Una de ellas para mí sería como buscar una teleología del sujeto, es decir, cuál es mi propósito, cuál es mi fin, ¿no? Entonces uno se empieza a sentir en la sociedad como una célula, porque si nosotros vemos nuestro propio funcionamiento, que está compuesto de millones y millones de células, cada célula tiene una función, no hay ninguna célula en el cuerpo que no haga nada. Entonces, de la misma forma, si tomamos la idea de la sociedad como organismo, nosotros también podríamos contribuir desde lo que nosotros podamos hacer a ese gran todo. Me parece que esa sería como una solución. Luego tenemos la segunda pregunta. Pregunta Diego Bus. Dice: a través de algún otro video vi que fuiste entrevistada y conocí brevemente tu postura con respecto a las criptomonedas. Entonces, considerando lo que expones aquí sobre el arte contemporáneo, ¿podrías mencionar tu perspectiva sobre los NFTs y la panacea para los artistas actuales y cómo esto puede ser o no ser un arma más contra el arte? Bueno, dicho muy brevemente, el arte es una expresión de una época, ¿no? Porque es la expresión del ser humano, es la expresión de ese espíritu que vive en una época y en un lugar determinado. Entonces, los NFT son claramente la expresión de nuestro tipo de sociedades hoy en día. Entonces, ¿cómo podríamos esperar un arte diferente si el contexto es este? Es un contexto tecnológico, es un contexto efímero, volátil, posmoderno, si se quiere. Entonces, este es el tipo de arte que producimos. Sería un poco como ir en contra de la lógica misma del arte, que es la representación visual de las preocupaciones, las ideas, las emociones,
los intereses, las tecnologías, ¿no?, de una época particular. Bueno, la próxima pregunta, y esta prepárense porque la han hecho muchísimos. Pregunta, ¿qué libros recomiendas que te han marcado? Veo que también lo han hecho en el chat, esta pregunta. Bueno, es una pregunta que como comentaba es realmente muy recurrente y he decidido incluso hacer un video específicamente sobre eso donde me gustaría, digamos, explicar también un poco más acerca de esos libros y por qué han sido fundamentales en mi desarrollo profesional y filosófico. Pero así sí tengo que hablar como sobre, no sé, 5 o 10 libros fundamentales que me han marcado. Y bueno, pueden tomar nota si quieren. Primero, El discurso filosófico de la modernidad de Habermas. Segundo, La ilusión vital de Jean Baudrillard. Después, La transparencia del mal de Jean Baudrillard. De Noam Chomsky, Lenguaje y mente. Y también una entrevista que le dio a Brian McGee. Es una entrevista que está en YouTube, dura 44 minutos. La pueden ver para todos aquellos que les interese el lenguaje y las formas a priori del lenguaje y una aproximación más racionalista del lenguaje. La verdad que es una entrevista excelente. Después, Hegel, Las lecciones de la historia universal. De Hegel, La fenomenología del espíritu. Kant, La historia universal desde el punto de vista cosmopolita. La crítica a la razón pura, que es la ilustración. De Jean-Jacques Rousseau hay varias obras, sobre todo las personales, todo lo que es confesiones, ensoñaciones de un paciente solitario. La verdad que tiene una pluma muy bella Rousseau e incluso da placer leer las obras autobiográficas. ¿Y qué más? Y bueno, a modo simbólico, El discurso del método y las reglas de dirección de la mente de René Descartes, que fue de hecho mi primer libro de filosofía que leí en mi vida, en mi primera clase de filosofía, cuando tenía creo que 17 años en la secundaria. Así que a modo simbólico diría que esa obra también. Y después, como les comentaba, ya haré un video explicando, digamos, razón por razón, qué componente o qué elemento de cada obra es la que ha sido fundamental. Y también explicando un poco sobre todas ellas. Bueno, otra pregunta, Mané, la pregunta David Y. Mané, ¿considerás que dentro del humanismo también pueden haber discrepancias y todo un abanico de posiciones distintas? ¿Podría haber un humanismo de derecha? Bueno, el humanismo es un concepto amplio, claramente depende de qué humanismo estamos hablando. Muchos ven el humanismo del siglo XV, otros incluso ven un humanismo en Marx, ¿sí? Entonces es un concepto realmente muy amplio. De hecho, con humanismo sucede un poco lo que pasa cuando uno habla de izquierda o de derecha, ¿no? Digamos, izquierda, bueno, ¿qué izquierda? ¿De qué izquierda estamos hablando? Hablamos de Mao, de Lenin, de Biden, ¿no? Digamos, es un concepto realmente muy extenso, entonces deberíamos marcarlo. Pero personalmente al humanismo al cual me refiero yo en particular es siempre el humanismo de la tradición moderna, es decir, la que comienza en el siglo XV y XVI y, digamos, se extiende hasta lo que serían los ideales de la Ilustración. Bueno, otra pregunta de Camilo Paredes. ¿Qué libros me recomiendas para seguir profundizando sobre posthumanismo? Bueno, posthumanismo también, un tema fundamental. Los libros que recomiendo son los libros de los escritores posthumanistas para que ustedes puedan comprender, primero que nada, el pensamiento posthumanista. Primer libro de Rossi Braidotti, The Posthuman. Creo que hay que arrancar por ese libro. De hecho, si uno lee solo ese libro, ya tiene bastante material. Luego The Posthuman Condition de Robert Pepperell. Después How We Became Posthuman de Catherine Hales. Como verán, son todos en inglés. Muy pocos tienen traducción al español porque, bueno, digamos, son temas que por lo que parece están más presentes en la tradición anglosajona. Y luego otros textos que tienen aspectos críticos con respecto al posthumanismo. Pueden también leer, por ejemplo, el libro de Fukuyama, Our Posthuman Future,
O la traducción en español creo que era El fin del hombre. Este libro también, Fukuyama habla de todas las consecuencias biotecnológicas y de las innovaciones tecnológicas como la ingeniería genética, etcétera, que bueno, se desenvuelven en este contexto posthumanista. Bueno, próxima pregunta de Ale Vicalde, dice: saludos cordiales, Mané, muy feliz si me recomendás filósofos humanistas de la actualidad para leer. Lipovetsky no sé si es de izquierda, derecha o humanista. Bueno, Lipovetsky honestamente yo lo recomiendo como autor. De hecho, en mi lista de libros recomendados podría también agregar La Era del Vacío. La Era del Vacío es un libro que creo que he leído, no sé, pero 3 o 4 veces. Es un libro que describe, creo que de una de las formas más correctas y más certeras y más eficientes la posmodernidad. Es el tipo de libro que yo siempre digo, si un día viene un alienígena y nos pide que le expliquemos nuestra época, en un libro es un libro que recomendaría. La Era del Vacío, de Gilles Lipovetsky. Es un libro que se lee de forma también muy ligera, ¿sí? Es fácil de leer. Lipovetsky tiene también un estilo muy interesante, así que realmente lo recomiendo. Muy buen libro. Luego, Esteban pregunta... bueno, esto era sobre un video en particular. Dice, en el punto 4 dices erigir al ser humano nuevamente como sujeto. ¿No podría alguien considerar esto como un obstáculo al avance tecnológico? ¿O ha sido más bien el avance tecnológico el obstáculo al desarrollo de una filosofía verdaderamente humanista? Lo curioso es que produces contenido gracias al avance tecnológico y yo no puedo dar mi opinión por la misma razón. Gracias por el contenido como el tuyo, que vale la pena entrar a esta plataforma. Saludos desde Colombia. Bueno, es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Hacer uso de estas tecnologías. El tema de la relación ser humano-tecnología es una relación realmente muy extensa, muy compleja. La han analizado distintos autores a lo largo de todo lo que es el siglo XX y el siglo XXI. En este momento me limitaría a decir lo siguiente: la tecnología es una herramienta fundamental para el ser humano, ¿sí? Digamos, todo nuestro desarrollo como civilización se generó en torno a las diversas tecnologías, digamos, desde las herramientas más primitivas que tuvieron nuestros antepasados hasta el día de hoy. Pero creo que la clave está en no dejar que la tecnología domine al ser humano y le quite su componente humano, sino en hacer uso de esas tecnologías. Es decir, creo que esa sería la clave. Usar la tecnología y no dejar que la tecnología nos utilice, ¿no? Es decir, plantearnos como sujetos en relación a esa tecnología. Es decir, utilizarla para nuestros propios fines. De hecho, el humanismo, del que hablábamos hace poco, todo lo que es la tradición humanista del Renacimiento, que se desarrolla en el contexto de Italia, ¿sí? De la escuela florentina, de los Medici, ellos justamente financiaban, ¿no?, la propagación de estas ideas. Y un componente fundamental en esa época fue justamente la revolución de la imprenta, que fue una revolución tecnológica. Entonces, la revolución tecnológica en esa época fue utilizada de una forma positiva, ¿sí? En donde los seres humanos ahora podrían empezar a expandir todas estas ideas en torno a la epistemología, la filosofía, la medicina, etcétera, haciendo uso de un nuevo avance tecnológico. Y gracias a ello, más adelante, crecen los niveles de alfabetización, crecen, digamos, ¿cómo sería? Como el sistema educativo que se refuerza durante la época de la Ilustración, todo lo que son las bibliotecas públicas, las publicaciones, la enciclopedia, la Bibliothèque Bleue, digamos, cualquier tipo de publicación que divulgara conocimiento, no solamente científico, sino también conocimiento. Entonces, en este contexto hay un uso positivo de una tecnología, y creo que esta sería como la clave. Otra pregunta de Academia de Profes. Mané, admiro muchísimo tu trabajo y la claridad de tu exposición. ¿Dictarás algún curso sobre este tema? Creo que era un video sobre posthumanismo. Bueno, les cuento, y esto un poco a modo de
de pequeño adelanto, pero sí, en este momento estoy, además de los cursos que doy en el Instituto de la Investigación Social Solidaridad, en el Instituto de la Experiencia Exponencial, en la Academia Hispanoamericana de Política y Cultura, además de estos cursos, a través de los institutos también estamos desarrollando en este momento un proyecto educativo que va a ser bastante extenso, en donde ya van a haber cursos específicos, especialmente confeccionados digamos, por mí también, y van a haber también invitaciones a otros profesionales, así que estamos en eso, y sí, se van a dar distintos cursos, está todo en gestión, ¿sí? Así que eso como para adelantar. Y la última pregunta de Ana Rolón. Hola, Mané, ¿estás escribiendo un segundo libro? La singularidad radical es una joya. Gracias por compartirlo. Bueno, muchas gracias, Ana. Me alegro que te haya gustado la lectura. Y así es, en este momento estoy escribiendo mi segundo libro. No puedo dar muchos adelantos, pero va a estar enfocado muy, muy fuertemente en el concepto del sujeto y de la subjetividad. Y va a ser un libro que, si ya de por sí la singularidad radical buscaba ser una herramienta y lo ha sido, este libro va a ser realmente un manual. Digamos, lo que busca muy fuertemente es ser una herramienta. Es que uno termine de leer el libro y realmente se sienta inspirado, nutrido y armado con esas ideas para poder salir ahí adelante a lo que es este ecosistema posmoderno y realmente plantearse con un pensamiento crítico, con una inmunidad al pensamiento que nos hace hoy en día mucha falta contra todo este virus generalizado del pensamiento único. Ahora sí, si les parece, ya pasamos a las preguntas del chat, que veo que son bastantes, así que espero que lleguemos a responder todas ellas. A ver. Bueno, pregunta Lautaro Bali. ¿Crees en la existencia de Dios y en el Dios del cristianismo? Si sí, ¿cuáles fueron algunas interrogantes o cuestiones filosóficas que te llevaron a? Y si no, lo mismo, please. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Es una pregunta que creo que se repite mucho durante el chat. Y vamos a plantear lo siguiente. Es una pregunta muy compleja, no me quiero extender porque también tenemos muchas otras, pero yo me planteo siempre, y en esto he sido muy clara desde el comienzo, desde un punto de vista secular, ¿sí? Desde un punto de vista secular, humanista, filosófico, en donde las ideas parten de la razón y no parten de un estatuto o de una religión particular, sino que parten de ese tribunal de la razón, por así decirlo. Y esto no necesariamente debería situar a una persona que tiene este tipo de enfoque en un relativismo o en una crisis de sentido, sino todo lo contrario, digamos, ¿no? Por ejemplo, como diría Rousseau, ¿no? La moral proviene de la conciencia, que es un dato innato en la naturaleza del ser humano. De la misma forma, con Kant y el imperativo categórico tenemos también otro tribunal de la razón para tomar decisiones. Entonces creo que lo que más cuenta aquí es el modo que tiene un ser humano de actuar, ¿sí? Son nuestras acciones, y lo más importante es que seamos conscientes de esas acciones. Y se puede acceder a ese modo de obrar de forma virtuosa a través de la razón. Así que, bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, Lautaro, no, la verdad que yo tengo una perspectiva secular, humanista, y desde esta perspectiva también desarrollo toda mi filosofía. Y de hecho, es esto como para añadir un pequeño componente personal, pero así ha sido siempre. De hecho, creciendo en un entorno incluso cristiano, como es la comunidad armenia, ya desde muy temprana edad, estas ideas estaban ahí como semillas. Así que, a ver, otra pregunta. José Siri pregunta: hola, Mané, ¿con qué libros empezaste para entrar en filosofía y qué pensás de Simone de Beauvoir? Bueno, ¿qué libros empecé cuando empecé con filosofía? Bueno, como mencionaba antes, mi primer libro fue El discurso del método y las reglas para la dirección de la mente de René Descartes, un libro que de hecho tengo el libro todavía, o sea, el que leí hace ya casi 15 años, calculo.
Y ese es el libro con el que entré a la filosofía, ¿sí? Es un libro que también me parece como muy, muy claro, muy, como diría Descartes, no tiene ideas claras y distintas. Es un libro muy, muy directo, muy fácil de leer. Y luego recuerdo que mi docente me recomendó La Ética de Spinoza y ese fue mi segundo libro para leer. Y luego, ya cuando ya entré de lleno, entré a recuerdo con Baudrillard. Leí mucho Baudrillard, leí, perdón, mucho Lipovetsky también, y ahí cada vez ya fui como retrocediendo, entré a todo lo que es la tradición moderna, y ahí claramente uno ya, digamos, lee, bueno, Hegel, ¿no? Kant, Rousseau, etcétera, etcétera, y luego como que volviendo a nuestra época, también tratar autores que hayan vuelto a esa tradición, pero desde una perspectiva, digamos, de nuestra contemporaneidad, como es Heller, Habermas, Chomsky también, ¿por qué no? Así que creo que sería eso. Y sobre Simone de Beauvoir, honestamente, no es una pensadora que haya leído y trabajado a tal punto para dar mi propia opinión. Así que me limitaré. Um, bueno, a ver. Nicolás pregunta, ¿siempre fuiste optimista en cuanto al futuro de la humanidad o en algún momento todos tus pensamientos críticos decantaban en el pesimismo? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Nicolás. Honestamente, sí, tenés razón. Hace unos, no puedo decir el año exacto, pero más o menos 5 años atrás, calculo, 5 o 6 años atrás, realmente yo tenía una visión muy pesimista con respecto a las cosas. Y creo que esto comenzó a cambiar justamente en el momento en el que, digamos, primero que nada, como pequeña anécdota, pero recuerdo a mi padre que siempre me hablaba de las leyes de Newton. Entonces, y siempre me intentaba comunicar esta idea, ¿no? De F es igual a menos F. Entonces, toda fuerza produce una contraria. Y creo que ese concepto combinado con la idea de la dialéctica hegeliana me dio una visión mucho más positiva de las cosas. En donde ni siquiera es una visión positiva de las cosas, sino que es independientemente de lo que yo quiera o no quiera, ¿no? Es el modo que tienen las cosas de ser. Fijémonos que, y para dar un ejemplo de nuestro propio contexto, digamos, el progresismo empezó a crecer como reacción, ¿no? A todo lo que ellos llaman el patriarcado y demás, pero al mismo tiempo se empezó a desarrollar una fuerza contraria, ¿sí? Digamos, hoy en día existen muchísimos institutos, muchísimos profesionales, realmente en nuestro medio, no hace falta ni que dé los nombres, pero que están llevando adelante esta resistencia contra esas ideas. Entonces creo que esto es propio del ser humano, no podemos escapar a ese sello reversible que tiene la dialéctica, ¿no? De siempre revertir las cosas. Así que es una cuestión de tiempo. Hoy en día, lo confieso, digamos, claramente vivimos en una época bastante decadente, pero eso no significa que no haya una reacción contraria. Será en 50 años, en 5 o en 500, pero digamos, tarde o temprano se gesta esa reacción. Pregunta José Siri, Mané, ¿el hombre ha progresado menos que los medios que quiere para progresar? No me queda muy clara la pregunta, José, si podés reformularla, porque no sé si hablas de los medios como medios o de los medios como medios de comunicación. Pregunta Uri, ¿piensas hacer la presentación de tu libro en otros países fuera de Argentina? Bueno, hicimos la presentación este año en Madrid, en el ESNE, en la Escuela ESNE de Madrid, así que bueno, pronto a lo mejor también, dependiendo cómo se ven las cosas, llevemos a cabo algún evento también en Barcelona y bueno, ver cómo organizar algún, no sé si tour es la palabra, pero para poder pasar por diversos países de Latinoamérica, ya que hubo muchísimas lecturas, ¿sí? Así que sí, está en mente la idea. Pregunta Drill. Hola, Mane, felicidades por tu trabajo. Quería saber qué percepción tenés del sci-fi en la cultura popular más allá de la estética transhumanista. ¿Alguna vez disfrutaste con algún material sci-fi? Honestamente, no es un tema de mi interés, no es un tema que haya indagado mucho, sobre todo en la cuestión, digamos,
calculo que cuando hablas de cultura popular te referís a libros, a películas, etcétera. Honestamente no soy una persona que consuma mucho entretenimiento, sino que consuma más materiales de educación y que para mí aún así me entretienen, pero a lo que voy es que no consumo mucho, digamos, películas, series, no tengo Netflix. Creo que la última vez que fui al cine fue hace 3 años. Así que, bueno, eso creo que responde un poco. A ver, Ale Vicalde pregunta, saludos desde Argentina, ¿hubo escritores que hablaran de singularidad radical o algún concepto con parentesco? Bueno, Jean Baudrillard habla de la singularidad del pensamiento, por ejemplo. En su libro, Perdón, que estoy un poco también mal de la garganta, así que recuperándome. Jean Baudrillard habla en este libro la ilusión vital sobre la singularidad del pensamiento. Es realmente un concepto, a mí me pareció muy bello. Él tiene una frase, ¿no?, que dice, el pensamiento es singular y es esa singularidad que nos puede proteger, ¿no? Y realmente para mí es como un nodo clave en este modo de entender el pensamiento humano, que es justamente el singular, ¿no? Digamos, mi libro, La singularidad radical es justamente el pensamiento. Es una singularidad y es radical. Y en esa singularidad radical es que está la resistencia contra todo proyecto de homogeneización, de imposición del pensamiento único, etcétera, que vivimos en las sociedades contemporáneas. A ver, Álvaro Portero pregunta, hola Mané, ¿crees que con tu forma de expresarte y las palabras que utilizas llegas a toda la gente que podría llegar? Bueno, es una pregunta muy interesante. Honestamente, yo creo que teniendo en cuenta la complejidad de los conceptos, y esto me lo dirán ustedes, lo pueden escribir en el chat, yo trato de hablar de una forma bastante perceptible y entendible. De hecho, y esto como pequeño comentario, pero la singularidad radical es realmente muy, como dicen en inglés, ¿no? Straightforward, o sea, es muy directa, ¿sí? Es para cualquier tipo de lector, no hay que ser, digamos, erudito en filosofía para leer esa obra. Pero bueno, eso creo que depende del feedback que darán ustedes y aprovecho para agradecer a todos los que siempre miran los videos, los que comentan, los que preguntan, porque realmente eso también es la evidencia de que sí, está llegando a gente y va a continuar expandiéndose. Pregunta Neri Herrera, afirmación esperando ser refutada. Esto no es irreversible, pero tampoco reversible. ¿No se puede alterar lo que solo atraviesa el tiempo como una bala cuando decís crisis de sentido? ¿Cuál? Honestamente no entiendo la pregunta y a qué va. Digamos, la crisis de sentido no es algo de lo que hable yo, es algo de lo que vienen hablando diversas escuelas de pensamiento cuando se refieren a la posmodernidad. Lautaro Bali pregunta, libros recomendados sobre la posmodernidad. Bueno, como decía, primero, La Era del Vacío de Gilles Lipovetsky, un libro realmente excelente. Después, libro de Bauman, La modernidad líquida. Creo que con esos dos estamos. Después hay varios libros, por ejemplo hay libros de Marc Augé, hay un libro que se llama Los no lugares, también un libro muy lindo. El tiempo en ruinas, también de Marc Augé, interesante. Después, bueno, Jean Baudrillard tiene distintos libros que no hablan específicamente de la posmodernidad, pero hablan como de fenómenos posmodernos. Pero creo que con el de Bauman, Modernidad líquida, y Gilles Lipovetsky, La Era del Vacío, digamos, ahí ya para empezar. Bueno, otra pregunta de Drillik. ¿La crisis del sentido con respecto a estos temas se podría solucionar de manera semántica? Por ejemplo, reconocer que las computadoras no tienen memoria ni inteligencia sino impulsos eléctricos. Bueno, digamos, honestamente, sí. Y es un debate que compete a la filosofía también. Digamos, la filosofía como madre de todas las ciencias siempre se sitúa como en ese lugar regulador, ¿no? Es decir, donde mira como por encima y encuentra las crisis o los problemas que se generan en distintas esferas. Y de hecho esa crisis, por ejemplo, que se genera a partir de la irrupción de la inteligencia artificial
como un modo de clonación del pensamiento humano, un modo de refutación sería, bueno, probar justamente esto, ¿no? De que la inteligencia artificial no solamente que no tiene memoria ni inteligencia, sino que tampoco tiene motivación, no tiene causas a priori, ¿sí? No tiene creatividad, aunque hoy en día se generen diversos tipos de inteligencia artificial que replican hasta la creatividad humana. Bueno, Bolorofía comenta, ¿conoces el libro Etocracia, Gobierno de la Ética, del ilustrado Goldbach? Honestamente no lo conozco. Pablo Rivera pregunta, ¿cómo hacerse cargo del límite ecológico del capitalismo sin caer ni en ideologías wake anti-antropocéntricas ni en el relativismo práctico sobre el impacto de nuestros actos en nuestro entorno? Bueno, honestamente con pensamiento crítico, digamos, y dicho de una forma clara y directa, yo tampoco me siento para nada alineada con todas estas ideologías wake, ¿no? Anti-antropocéntricas, anticapitalistas, proecologistas, ecofeministas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, tengo prácticas que yo llevo a cabo por mí misma que me parece que son correctas con respecto al medio ambiente. Por ejemplo, no sé, consumir verduras y a lo mejor salir al balcón y enterrar los restos en la tierra, ¿no? Estoy diciéndolo como muy básico, pero que es un modo de biodegradación, en lugar de tirar estos restos, sino que ponerlos otra vez en ese ciclo natural. Entonces creo que tiene que ver con el pensamiento crítico, es tener la capacidad de distinguir, bueno, esto está bien, ¿no? Volviendo un poco como al imperativo categórico kantiano, ¿no? Digamos, actuar de tal forma como dicta la razón, sabiendo que eso que uno hace podría llegar a ser un universal. Y está uno realmente actuando desde su propia sinceridad, ¿sí? No está copiando un discurso o el otro. Facundo Martín Quiroga pregunta, hola Manete, Sacoluda, Facundo desde la Patagonia Argentina. Felicitaciones. Perdón, pensé que había una pregunta, pero gracias Facundo. Ale Vicalde pregunta, ¿qué canales intelectuales de YouTube te agradan o recomiendas? Bueno, hay, digamos, muchísimos canales hoy en día en YouTube. Algunos están en inglés, de hecho. No tengo muchos canales seguidos hoy en día en YouTube. Honestamente tengo que explorar, porque en todo lo que respecta más a lo intelectual, hoy en día y por cuestiones de tiempo voy directamente a los libros. Pero después hay podcasts, hay canales, etcétera. De hecho, hemos tenido charlas muy interesantes sobre estos temas con Miklos Lucas, a lo mejor seguramente vieron los videos, también con Agustín Laje, con Pablo Muñoz, así que realmente siempre hay cuestiones interesantes de charlar con ellos. Facundo Martín Quiroga pregunta, me gustaría preguntarte sobre la posibilidad de unificar el pensamiento de la Ilustración tal como lo pensás sobre el soberanismo de otros autores que critican al liberalismo desde distintas ópticas. Bueno, a ver, el liberalismo es un concepto que surge en el contexto de la Ilustración, ¿sí? Claramente. Pero el liberalismo del siglo XVIII no tiene absolutamente nada que ver con el liberalismo hoy en día, ¿sí? Con el neoliberalismo, podríamos decir. El liberalismo del siglo XVIII, que tiene que ver con el derecho y con la protección justamente de las libertades individuales, ¿no? Teníamos una clase de pequeños burgueses que estaba ascendiendo, que estaba sublevándose contra el poder centralizado, monopolizado de lo que se llama como el antiguo régimen, ¿verdad? Entonces tenemos individuos que se alzan en contra del Estado por el derecho de esas libertades individuales mínimas. Pero hoy en día el neoliberalismo está regido no solamente por individuos, sino también por grandes compañías, grandes corporaciones, que a su vez también monopolizan sus ámbitos y las esferas en las cuales se encuentran. Entonces realmente no hablamos de lo mismo. Yo creo que siempre cuando uno habla de liberalismo o en general de los ideales de la Ilustración, tiene que volver a los autores,
¿sí? Tiene que ir a los autores, ver lo que ellos escriben, ver lo que ellos planteaban, porque lo que ha pasado entre el siglo XVIII y entre nuestro tiempo es que muchísimos autores en el medio han releído a los autores de la Ilustración y los han interpretado un poco, perdón por el vocabulario, pero a gusto y piacere. Entonces cuando uno luego va a los autores se encuentra algo totalmente distinto. Esto como, bueno, como pequeño comentario que siempre vale la pena hacer. Emiliano Olivares pregunta, ¿cómo llevas tu espiritualidad? ¿Practicas o te congregas de alguna religión? Saludos desde Venezuela. Honestamente no practico ninguna religión y creo que la espiritualidad la entiendo más no desde el punto de vista de rezarle a un dios o al otro, sino del espíritu en términos de ánima, de energía, ¿no? De un motor, de la expresión más concreta de ese gran espíritu, si se quiere, en términos hegelianos, que es un yo. Y creo que veo una relación también muy, muy fuerte de espíritu y razón y cuerpo, ¿sí? Entendiendo al ser humano como un todo y no como esta es la parte espiritual, esta es la parte racional, esta es la parte emocional, sino que en realidad todo es parte como de ese gran espíritu que es el ser humano. Pregunta Max Draxler, ¿qué opinas sobre Jordan Peterson? Bueno, digamos, nuevamente, no conozco mucho su trabajo psicoanalítico, etcétera, pero sé que tiene material muy útil y muy eficiente con respecto a desarrollo personal también, ¿sí? Al autoentendimiento, a estas cuestiones, así que ese trabajo me parece que amerita ser mencionado. Ale Vicalde pregunta, ¿los escritores posmodernos son todos pesimistas o existen libros posmodernos optimistas? A ver, esta es una pregunta complicada porque muchos posmodernos escriben sobre el desencantamiento que es la posmodernidad, pero ellos no dicen que son pesimistas, ¿entiendes? Como que hacen una radiografía de la época. Entonces, digamos, no están siendo ni pesimistas o optimistas, están haciendo una radiografía, pero esa radiografía, digamos, claramente tiene vetas pesimistas. Entonces, depende de donde lo mires. Leon Webb pregunta, ¿el verdadero amor en la modernidad hoy es excluido y lo reemplazan por una especie de amor efímero? ¿Por qué razón crees que se da esto? Bueno, justamente por la época en la que vivimos. La posmodernidad es una época efímera en donde predomina todo lo líquido, lo gaseoso, ¿no? Lo volátil. Entonces, claramente, todo lo sólido se evapora en el aire, ¿no? Ya decía Marx, lo retoma Berman y claramente Bauman, cuando escribe La modernidad líquida, tiene esto en mente, ¿no? Lo líquido, todo lo que se evapora. Y en esa licuefacción están las relaciones humanas también. Drill menciona, en tu libro mencionas que todas las máquinas son lugares de la ausencia del hombre, pero aún así insisten en antropomorfizarlas. ¿Es eso un efecto de la libertad para ti cuando no hay un solo laboral? Bueno, no estaría entendiendo la segunda parte de la pregunta. Si lo podrías parafrasear, sería genial. Guillermo pregunta, hola Mané, ¿tú crees en Dios, en especial en el Dios de Jesucristo? Es bueno no solo construir el pensamiento, sino también desde la fe. Bueno, honestamente, como mencioné antes, no practico ninguna religión y me planteo desde mi perspectiva filosófica, humanista y secular para poder desarrollar mi pensamiento. Y me parece que son, digamos, no le quitaría significancia, ¿sí? Sino que todo lo contrario. ¿Sí? Me parece que son perspectivas diferentes y que hoy en día, sobre todo, es también interesante ver esta otra beta, ¿sí? Esta beta más racional, pero que no se presenta como analítica, antihumanista, sino todo lo contrario. Pregunta Fernando Pérez, ¿considerás a Nietzsche un pensador moderno, posmoderno, un pensador bisagra? Saludos desde Chile. Bueno, es una pregunta muy interesante porque, digamos, muchos incluso sitúan el fin de la modernidad con Nietzsche y con la proclamación de que Dios ha muerto, ¿sí?
Así que honestamente sí y no, digamos, hay cuestiones de Nietzsche que podrían todavía ser consideradas como modernas, pero claramente hay cuestiones que vienen a romper con esa idea de lo uno, con esa idea de la verdad mayúscula, ¿sí? Nietzsche viene a tirar abajo, digamos, no solamente la religión, sino también el proyecto ilustrado, ¿sí? Digamos, todos estos grandes sólidos empiezan ya a tener sus grietas, ¿no? Y sus disoluciones con esta filosofía. A ver. Leandro Testa pregunta: ¿pensaste hacer un vivo junto a Jonathan Ramos? ¿Qué opinas sobre el peronismo? Hicimos 2 vivos con Jonathan. Hay uno que está en mi canal, que es sobre transhumanismo. Hay uno que está en el canal de Jonathan, que es sobre idealismo alemán. Son 2 horas de metafísica moderna, así que lo pueden ver también. Y bueno, esto como aprovecho para lanzar un poco así. Tenemos pensado un vivo pronto con Jonathan, así que estén atentos también. Y este va a ser sobre el eterno debate, modernidad, posmodernidad, etcétera. La verdad que va a estar muy bueno. Creo que lo vamos a hacer un poco extenso también como el de idealismo. Así que estén atentos porque vamos a estar subiendo las novedades en los próximos días en las redes. Alberto Venegas Lynch hizo una conferencia tocando estos temas, recordándonos la esencia humanista del liberalismo, haciendo crítica a los procesos. Claro, bueno, sí, totalmente, digamos. A ver, el proyecto ilustrado, y esto como para decirlo sintéticamente, ha sido realmente muy criticado y es muy interesante, pero sobre las 2 esferas, por parte de las 2 esferas, ¿sí? Digamos, la derecha conservadora de tinte religioso, por ejemplo, critica a la ilustración como aquella que viene a socavar el estatuto religioso, ¿sí? Y al mismo tiempo, todo lo que son las tendencias más progresistas, posthumanistas, de extrema izquierda, vienen a criticar, al proyecto ilustrado, viéndolo como el origen del patriarcado, como el origen del capitalismo, como el momento en el que se crearon todas estas ideas discriminatorias, las dialécticas, los binarios, etcétera, etcétera. Así que realmente, para contrarrestar estas 2 tendencias, uno tiene que ir a los autores y realmente va a encontrar muchísimo material útil que es excelentemente aplicable a nuestro contexto cotidiano. Cari Carey pregunta: ¿qué piensas de Gloria Álvarez? Honestamente no conozco mucho de lo que hace, así que no puedo opinar. José González pregunta: ¿cómo queda la afirmación de Aristóteles que el hombre es un ser social por naturaleza? ¿No son 2 posturas mutuamente excluyentes, la individualización y la socialización? Bueno, a ver, yo creo que son las 2. Y de esto hablaba Kant también en su libro, si no me equivoco, en la idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita. Él menciona como que el mismo ser humano tiene, por un lado, una tendencia a individualizarse, pero por otro lado a socializarse. Entonces conviven estos 2 componentes, ¿sí? Entonces creo que no es ni lo uno ni lo otro, porque un extremo individualismo lleva a la total atomización de una sociedad, pero también el extremo, si se quiere, digamos, ¿cuál sería la otra palabra? Pero digamos, la disolución del individuo en la comunidad tampoco sería una condición aspirable, ¿sí? A ver. Sol Lelux pregunta: ¿cuál es tu concepto sobre el tema político y la formación de la nueva derecha? Bueno, es como mencionábamos antes, la nueva derecha es la reacción dialéctica negativa a la conformación del progresismo. Entonces me parece que es un hecho natural y de hecho debería sorprendernos que no se generen movimientos en contra de esta viralidad ideológica que es el progresismo, ¿no? Nicolás Martínez pregunta: buenas tardes, Mané, ¿es usted teísta? No, la verdad no, y creo que es como la 5ª pregunta con respecto a qué religión practico. No practico ninguna religión, tengo una mirada secular y humanista con respecto a las cosas. Pregunta Mari Neyohiri: espero leer tu libro, tengo dudas, no sé si me puedas responder. Estudio restauración de patrimonio cultural. ¿Cómo influenciaría el transhumanismo los conceptos teóricos de la restauración? Bueno, me imagino así como a una primera reacción que el modo sería a través de las tecnologías, ¿sí? O sea, cómo
cómo las tecnologías podrían intervenir en la restauración. Hoy en día tenemos máquinas 3D que imprimen columnas arquitectónicas, ¿sí? Entonces me imagino que el día de mañana para la restauración van a poder haber este tipo de avances tecnológicos que puedan contribuir a la restauración. Luego es otro debate de si está bien o está mal, pero bueno, estamos yendo también hacia ese contexto. Roberto Rubio pregunta, ¿has leído los textos de Deleuze sobre cine? No, la verdad que no. Mari pregunta nuevamente, al no existir objetos creados por seres humanos o cuando no exista nada que heredar, la memoria de la entidad se va a volver relativa, que no contribuye a la restauración. Bueno, justamente, y de esto de hecho hablo en un momento en mi libro, ¿no? Es esto de, bueno, el día de mañana vivimos en este mundo totalmente digital, totalmente impalpable, en un punto que vamos a heredar, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando en 500 años quieran hacer una arqueología de nuestro tiempo, ¿qué se van a encontrar, no? Carcasas de iPhones, digamos, ¿cómo va a ser, no? Ese contexto, esa arqueología. Pablo Alejandro Arias pregunta, Mané, ¿qué libros recomiendas para empezar con la filosofía desde cero? Me recomendaron el mundo de Sofía. Bueno, el mundo de Sofía es un clásico de siempre, digamos, lo podés leer. Yo también lo he leído hace muchísimos años, honestamente, ni siquiera me acuerdo como para poder dar un feedback, pero sí, creo que los clásicos son esos, son los libros de Descartes, ¿sí? Son dependiendo también en qué esfera estés, porque, digamos, una cosa es hacer filosofía de la lógica y una cosa es hacer filosofía más cultural, ¿sí? O política, entonces dependería un poco del contexto. Guillermo pregunta, ¿los místicos de ayer y de hoy no aportan mucho a la singularidad radical? Honestamente no entiendo la pregunta. Sky07 preguntas, ¿qué libros recomiendas para iniciarme en el transhumanismo y la tecnología? Bueno, así como muy rápido, Jürgen Habermas, El futuro de la naturaleza humana, Francis Fukuyama, El fin del hombre, ¿sí? Son como 2 libros así fundamentales para que tratan el tema. Valorofía pregunta qué música te gusta y cuáles son tus grupos preferidos. Bueno, honestamente yo escucho 2 extremos. Sí, escucho todo música clásica o todo electrónica. Así que esos serían los géneros en los que estoy en torno a música. Bueno, Nicolás Martínez vuelve a hacer la misma pregunta. Sol Deluxe pregunta, ¿qué piensas acerca del aborto? Bueno, yo creo que hoy en día el aborto es claramente una cuestión ideológica de la extrema izquierda que tiene diversos fines, incluso otros que tienen un tinte incluso capitalista, ¿no? Porque, digamos, existen pruebas y de hecho han hablado diversos escritores sobre esto, de que con los embriones abortados, luego también hay como todo un negocio que se hace en torno a las células madres que se extraen de los embriones, se entiende, ¿no? Entonces no es que termina solamente con el discurso de, bueno, tu cuerpo, tu decisión, sino que también hay una implicancia mercantil detrás de todo eso y creo que eso lo hace todavía peor. Reinaldo pregunta, ¿qué piensas de la dismorfia que se da en app como Instagram? Hay filtros que te hacen parecer... Sí, bueno, digamos, es una clara expresión de nuestro tiempo, ¿sí? Lo virtual permite un polimorfismo, ¿sí? Sin fin, porque claramente el mundo digital es un mundo totalmente manipulable. Bueno, veo que todavía hay muchísimas preguntas y vamos cerrando con estas, porque de hecho, bueno, había dicho 30 minutos 40 y vamos ya casi 50 minutos. Esau Rodríguez pregunta, hola Mane, ¿qué opinas de Milei y sus ideas? Honestamente no conozco en detalle, así que no puedo opinar. Gonzalo Serva pregunta, ¿atea o agnóstica cómo crees que se originó el universo? Bueno, estaríamos siglos hablando de esta pregunta, así que a lo mejor queda para la próxima, pero no practico ninguna religión, si eso responde a tu pregunta. Pablo Rivera pregunta, ¿qué piensas del impresionismo? Bueno, honestamente el impresionismo es una corriente que a mí me resulta muy interesante porque surge también como consecuencia surge como reacción a
dicho en términos muy sencillos, ¿no? Pero como a la invención de la fotografía, es decir, surge como consecuencia de esa tecnología, porque de repente aparece la fotografía que retrata de forma exacta la realidad, que es el problema que había tenido, digamos, que es el rol que había tenido la pintura hasta ese entonces. Entonces el impresionismo como reacción al daguerrotipo empieza a plasmar en la pintura todo lo que el daguerrotipo todavía no podía hacer, que era el color, el movimiento y lo efímero. Entonces me parece que es como una de esas situaciones excelentes en donde el arte representa de forma muy clara lo que está pasando en una época, ¿no? Y sobre todo una época atravesada por un avance tecnológico. Chris pregunta, Mané, ¿qué entrega de diferente el humanismo contra el materialismo? Bueno, cosas bastante diferentes. Creo que el humanismo se centra en el ser humano, en sus derechos, en sus virtudes, en sus valores, en su yo natural, en la esencia natural del ser humano, en su razón como herramienta para, digamos, nuestras acciones, etcétera. Uno podría hablar, digamos, mucho sobre el humanismo, y el materialismo, digamos, como muy bien lo dice la palabra, se funda en la materia, ¿sí? En las condiciones materiales. Pero no sé si, digamos, qué entrega de diferente el humanismo contra el materialismo. El humanismo plantea volver a mirar al ser humano, ¿sí? El materialismo tiene otro tipo de implicancias y sobre todo más de corte político, ¿sí? Y también no es lo mismo hablar del materialismo primero, si se puede llamar de alguna forma, que es el materialismo de Marx, que también Marx hace una lectura, digamos, realmente una radiografía excelente de esa época en particular, en donde claramente ya no hablamos de un sujeto central, sino que hablamos de la materia que se come al individuo, ¿no? Las fábricas, este capitalismo, protocapitalismo ya, pero desarrollado, en donde la materia es la que condiciona al sujeto, ¿no? Entonces creo que también hay que hacer una lectura histórica. Brian Felipe dice, ¿el pensamiento es una posibilidad o está condicionado, determinado por las condiciones en las cuales vivimos? Bueno, son ambas. Claramente el pensamiento no existe flotando en el aire, sino que está dentro de una materialidad concreta y dentro de un contexto, ¿sí? Es recién lo que decíamos de Marx. Marx escribe su filosofía en un contexto particular, pero el pensamiento, y esto es una percepción personal, pero siempre tiene un libre albedrío, ¿sí? Siempre tiene la última palabra, siempre lanza un golpe de dados, como decía Mallarmé. Bueno, y la última pregunta de David, y cerramos. Se habla de la estetización de la sociedad, pero el concepto de estética ya se desbordó. ¿Qué libro sugieres para entender este concepto? Bueno, justamente la estetización del mundo, creo que se llama ese libro. Es un libro de Lipovetsky, excelente. El otro, La Era del Vacío. Y libros de Jean Baudrillard que también hablan de la estetización del mundo, Estrategias fatales, La transparencia del mal, El complot del arte, entre muchos otros. Así que bueno, cerramos con esta pregunta. Perdí la cuenta, pero habrán sido más de unas 50 preguntas. Así que muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Definitivamente haremos una segunda instancia. De hecho, es más, me atrevo a decir que será un formato que repetiremos durante este tiempo, porque honestamente me parece que es increíblemente productivo. Es en vivo, es en directo. Creo que genera este entorno de comunidad virtual que es realmente muy productivo. Espero haber respondido a sus preguntas. Haremos una segunda instancia, ¿sí? Porque creo que han quedado algunas preguntas también siempre pendientes. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos nuevamente por esta gran experiencia, por esta gran hora, ya casi 55 minutos que hemos atravesado de este vivo. Y bueno, espero que todo lo que se habló durante este espacio haya sido sobre todo útil. Así que bueno, les deseo un gran día. Nos vemos pronto. Preparen sus preguntas para la segunda sesión. Y bueno, nos veremos pronto.